aleluya. Amados hermanos y amigos presentes aquí en la congregación de Ixtapaluca, Estado de México, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. También reciban saludos de nuestro hermano Bermúdez, el cual pues estaba haciendo unas diligencias y no pudo estar con ustedes, pero lo tenemos aquí en nuestra alma, así que está con nosotros aquí. Amén. En nuestro corazón. Que Dios lo bendiga grandemente y ya en la noche lo veremos allá en la actividad de la noche. Para esta ocasión leemos en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La predicación del Evangelio de Cristo es nuestro tema. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Cristo ordenó predicar el Evangelio y darle a conocer a las personas las buenas noticias, porque el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando se predica el Evangelio de Cristo, se predican las buenas noticias de Cristo, de que Él murió por nosotros, llevó nuestros pecados y nos limpió con su sangre preciosa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante, donde dice, 13 en adelante dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora el que cree no es condenado, sino que recibe vida eterna. No se pierde, su alma no se pierde. La persona es alma viviente. Esa alma viviente no se pierde, sino que recibe vida eterna y por consiguiente recibe un cuerpo angelical de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de Cristo, y en el día posterior en edición recibirá un cuerpo físico glorificado. Y así viviremos con Cristo por toda la eternidad. Nuestra alma no se perderá porque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Esas son las buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. Y ahora
Hemos visto que todo es sencillo. Hemos visto que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El alma de la persona será condenada si no ha creído y será echada al lago de fuego juntamente con el cuerpo y el espíritu de la persona cuando sean juzgados en el juicio final. Pero el que en él cree no es condenado, sino que pasó de muerte a vida, y por consiguiente obtuvo el nuevo nacimiento y obtuvo un cuerpo angelical de la sexta dimensión, que es el paraíso. Y si muere la persona, va al paraíso a vivir en ese cuerpo angelical, pero si permanece vivo hasta el tiempo final, en donde sean transformados, sean resucitados los muertos en Cristo, entonces seremos transformados. Por lo tanto, cuidamos nuestro cuerpo porque queremos que nos llegue hasta ese momento. Amén. Y ahora, las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de Cristo. Él vino, el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son buenas noticias para todos nosotros. Eso está en San Lucas capítulo 11 verso 10 y San Mateo capítulo 18 verso 11. Ahí es que nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esas almas que se habían perdido, esas ovejas del Padre Celestial. Él vino a buscarlas. El Padre le dio esa comisión y les dio esas ovejas. Y le dio los nombres de esas ovejas porque están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, Él conoce todos los nombres de las ovejas del Padre que le han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Cristo dice que esas ovejas no se perderán. Dice que nadie las arrebatará de su mano. Dice: el Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esas ovejas son esas almas de Dios, que son las almas de los hijos e hijas de Dios, los cuales vienen en cuerpos mortales, corruptibles y temporales para hacer contacto con Cristo, la vida eterna, y así Cristo salvar esas personas. Aunque el cuerpo físico no vivirá eternamente porque es mortal, corruptible y temporal, Él nos dará un nuevo cuerpo eterno, igual a su propio cuerpo eterno. Y todas estas cosas son buenas noticias para todos nosotros, contenidas en el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo. Y ahora, vean, en el Antiguo Testamento las personas tenían que hacer sacrificios de animalitos por el pecado. El día 10 del mes séptimo, el sumo sacerdote realizaba la expiación, sacrificaba un cordero, un animal, un macho cabrío, corría un macho cabrío, el cual había caído la suerte por Jehová a ese macho cabrío. Lo sacrificaba y colocaba la sangre de ese macho cabrío en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, allá en el templo, en el tabernáculo que construyó Moisés, y luego en el templo que construyó el rey Salomón. Y esparcía sobre el propiciatorio con sus dedos 7 veces, y el pueblo que ese día estaba con sus almas afligidas por haber pecado contra Dios y habían confesado a Dios sus pecados, recibían el perdón de sus pecados y eran reconciliados con Dios por un año más. Cada año tenían que hacer eso porque esos sacrificios no eran perfectos. Pero ahora, vean ustedes, para acercarse a Dios tenían que hacerlo de acuerdo a lo establecido por Dios, como Dios le ordenó al profeta Moisés para el pueblo hebreo. No había otra forma para acercarse a Dios y obtener el perdón de sus pecados y ser cubiertos sus pecados con la sangre de aquellos animalitos, aunque no era quitado el pecado, pero eran cubiertos y Dios no los veía. Por eso hallaba a esas personas justas, sin pecados, porque
estaban cubiertos sus pecados con la sangre de esos animalitos, en lo que llegaba la sangre perfecta, la sangre de Cristo, que quitaría el pecado. Cuando Cristo murió, al derramar su sangre, el pecado de todas esas personas del Antiguo Testamento que habían creído en Dios y habían hecho esos sacrificios por el pecado, sus pecados fueron quitados cuando la sangre de Cristo tocó la tierra, cuando salió de su cuerpo. Y de ahí en adelante ya no se requiere que el ser humano lleve a cabo sacrificios de animalitos. Ya encontramos que las cosas correspondientes al pacto antiguo del Antiguo Testamento ya cesaron. Ahora hay un nuevo pacto, y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso en la última cena Él dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomando la copa de vino, dio gracias y dijo: esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Esta copa es la sangre del nuevo pacto. Vamos a leerlo en San Lucas, como lo dice en el capítulo 22. Dice, verso 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y en San Mateo capítulo 26, verso 20, vean cómo dice. Esto fue en la última cena. Mateo 26, verso 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahora la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Por eso no se requiere la sangre de animalitos, ni sacrificios de animalitos, porque el verdadero sacrificio perfecto, que había sido reflejado en aquellos sacrificios que el pueblo hebreo realizaba, se había cumplido. El sacrificio de Cristo es el cumplimiento de aquellos tipos y figuras del Antiguo Testamento. Y ahora Dios no acepta sacrificios de animalitos, ni sangre de animalitos, sino el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo. Y ahora, para entrar al nuevo pacto, se entra por medio de Jesucristo nuestro Salvador, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y así nacemos del agua y del Espíritu y entramos al nuevo pacto. Y esto es la buena nueva de Cristo. La buena nueva de Cristo. Esto es el Evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo nuestro Salvador. Las buenas nuevas para todo ser humano. Ya la persona no tiene que pertenecer al pueblo hebreo para poder alcanzar misericordia y para tener el sacrificio por el pecado, sino que puede ser hebreo, puede ser gentil, para
creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Estas son las buenas nuevas de Cristo para todo ser humano. Ahora podemos ver también en Romanos, parece que quiere caer granizo, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora estamos reconciliados con Dios, con vida eterna. Y hemos sido salvos de la ira de Dios. Por lo tanto, no tenemos que ir al juicio final para ser juzgados y ser echados al lago de fuego. Ya Cristo murió por nosotros, y esas son las buenas nuevas para todos nosotros. Esas son las buenas noticias. Eso es el Evangelio de Cristo. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y el Evangelio de Cristo, esas son las buenas nuevas de Jesucristo para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso Él ordenó a sus discípulos, y esa orden es para todo ministro y para toda persona que cree en Cristo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Predicar qué? El Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, dando a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que las personas puedan creer, porque la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra. ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por eso la Escritura dice que son hermosos los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que anuncian la reconciliación del ser humano con Dios, en donde el ser humano obtiene paz con Dios. Está entonces no en guerra, sino en paz con Dios. Y tenemos que estar siempre en paz con Dios. No podemos estar en contra de Dios. Por lo tanto, en Romanos 10:15 dice San Pablo: vamos a ver un poquito antes, verso 11 en adelante, dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas, eso es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de Cristo, las buenas noticias de Cristo para todo ser humano. Las buenas noticias de salvación para todo ser humano, para que todo ser humano pueda ser salvo, para que el alma
de toda persona pueda ser salva y vivir en el reino de Cristo por toda la eternidad con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere que las buenas nuevas de Cristo, el evangelio de Cristo, y recibiera a Cristo como su Salvador, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, pues será condenado. El que no crea, pues no le interesa vivir eternamente. Por lo tanto, no vivirá eternamente. Pero el que le interesa vivir eternamente en un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo, cree en las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, y lo recibe como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y Cristo perdona sus pecados, y Cristo lo salva, y le da su Espíritu Santo, y tiene la persona en nuevo nacimiento, y así entra al reino de Cristo. Y ahí, en el reino de Cristo, tiene vida eterna la persona, y está dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora podemos ver cómo una persona viene a ser pueblo de Dios, viene a ser un hijo o una hija de Dios. Como un ser humano es reconciliado con Dios, es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Anunciamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Conforme a San Lucas capítulo 24, verso 46 en adelante, donde dice, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso anunciamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, cuando predicamos el evangelio de Cristo, las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo, para que así las personas puedan creer en Cristo y puedan recibir salvación y vida eterna gratuitamente. Y ahora podemos ver que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Eso está en el capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 12, cuando Pedro estaba hablando con los sacerdotes y el concilio de la religión hebrea, incluyendo al sumo sacerdote. Y él le dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por tanto, todos los que están ordenados para salvación, para vida eterna, todos los que están ordenados para alcanzar salvación, por cuanto no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, creerán en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán a Cristo como su Salvador. Dice el capítulo 12, verso 47, que el pueblo estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Y en el capítulo 13 dice San Pablo, del libro de los Hechos también, verso 48, dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ordenados para vida eterna, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por tanto, el Cordero llama y junta todas esas personas en el tiempo en que ellos aparecen en la tierra. Por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, son llamados y juntados en el reino de Cristo. Eso es lo que ha sucedido de edad en edad cuando Cristo se ha manifestado en el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Han sido llamadas y juntadas las ovejas de Cristo en el redil de Cristo, y el redil de Cristo es su iglesia. Y todo esto se recibe por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Así es que, amables amigos y hermanos que ya han recibido a Cristo como su Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre, ustedes tienen la bendición de las buenas noticias, las buenas nuevas de Cristo, las buenas noticias de salvación. Y ustedes han aprovechado la oportunidad de salvación y vida eterna que han tenido aquí en la tierra. Ustedes han recibido el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, las buenas noticias de salvación y vida eterna. Y los que me escuchan en estos momentos, ya sea los que están presentes aquí en esta actividad, o los que a través de esta conferencia grabada en video me escuchan, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, las buenas noticias de Cristo para usted son que Él vino y murió en la cruz del Calvario llevando sus pecados, los pecados suyos y los míos, y resucitó victorioso y ascendió al cielo, y con su sangre está haciendo intercesión en el cielo por toda persona que lo recibe como su Salvador. Por lo tanto, las buenas noticias para ustedes es que usted tiene la oportunidad de salvación y vida eterna exclusivamente a través de Jesucristo, nuestra salvación, Salvador. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos sino en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, aproveche esa oportunidad hoy. Allá en su corazón, en estos momentos, diga: yo recibo a Cristo como mi Salvador en estos momentos. Vamos a estar puestos en pie. Y los que sí lo estarán haciendo, levanten sus manos, su mano derecha al cielo y su izquierda en el corazón. Y oremos para que reciban a Cristo como su Salvador, para que Cristo las reciba y salve sus almas. Oremos, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Salvador personal, te ruego perdones mis pecados, estoy arrepentido de mis pecados y te ruego me perdones, y te ruego me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado. Y te ruego me coloques en tu reino, tu iglesia, en estos momentos. Y te ruego guíes mi vida todos los días que tú me has dado para vivir en esta tierra. Y cuando terminen mis días, me recibas allá, en esa dimensión celestial. Pero si antes de eso tú te levantas del trono del Padre y resucitas a los muertos creyentes en ti en cuerpos glorificados, te ruego que me transformes, y todavía estoy vivo aquí en la tierra,
y me des el cuerpo nuevo y glorificado. Te ruego todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, dice 1 de Juan capítulo 1 verso 7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahora, digamos todos, la sangre del Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Por lo tanto, quedamos justificados ante Dios. O sea, quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo con ustedes estos momentos y dándoles testimonio de la predicación del Evangelio de Cristo, que fue nuestro tema para esta ocasión, la predicación del Evangelio de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y ya nos veremos en la próxima actividad en la congregación de nuestro amado amigo y hermano, el reverendo Juan Zamorano, allá en Luna 31, Colonia Guerrero, en DF, en el DF, aquí mismo en la capital. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y que Dios les guarde. Y con nosotros nuevamente vamos a pasar directamente a Miguel por aquí para que con un cántico y oración de despedida pues ya puedan ya moverse cada uno a donde ha de llegar. Ya ¿qué hora tenemos hoy? Y la actividad es ¿a qué hora? A las 7 de la noche es la actividad, o antes. ¿A qué hora están siempre ya? Ya de 6 a 6 y media están ya reuniéndose, están cantando ya a esa hora. Desde las 6 están cantando. Bueno, los que quieran estar en ahí cantando en lo que comienza, pero no ha comenzado el devocional todavía, a esa hora. Que tienen dos partes, una de cántico de alabanza a Dios, de 6 a 7, y luego a las 7 comienza el devocional. Bueno, necesitan ustedes pues comer algo, cenar algo, para que estén fuertes, para cuando ya tengamos la actividad allá, pues estén fuertes para escuchar la palabra de Dios y también para alabar a Dios y cantar con fuerza, con ánimo y en espíritu a nuestro Dios. Allí, acá, la capital no es acá, ¿verdad? Acá es el Distrito Federal. Estado de México es aquí y allá, y Luna es Distrito Federal. Porque la capital es otra, ¿verdad? La capital. Allí. Está bien. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde. Y ya con nosotros nuestro hermano Miguel para algún cántico y también la oración de despedida. También pasará al ministro para que haga la oración de despedida. El cántico pues le toca aquí a nuestro hermano Miguel. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos.